Antonio Martín Santana, señora Adela, desde hoy, 1 de julio, el periódico español El País se empieza a editar en México con redacción en la capital mexicana. ¿Quiere decir? Es un adversario terrible para el gobierno de México. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido muy crítico. Quien esté en la presidencia, El País arrea contra él. Supone que era un periódico de izquierda originalmente en la época del franquismo, pero no. Hace mucho que dejó de serlo. Y sin embargo es muy importante. Claro. Es como Le Monde. Le Monde es también enemigo de México. Sus razones tendrá. Pero lo curioso es que venga en un momento en el que se han corrido plumas, se han reducido presupuestos, los periódicos salen más flacos. Pero flaquísimos. Porque no tienen publicidad, no tienen... Detrás de esto hay una visión política y mucho dinero, entonces se va a convertir en la tribuna, ya lo es, la tribuna de quienes desean expresar una crítica al gobierno de México. Bueno, hace 3 días Lidia Cacho sacó una bomba, pero un artículo en verdad demoledor contra el gobierno, sobre todo viniendo de ella, que se había comportado más o menos defensora de la posición de López Obrador. Alejandro. Sí, yo creo que, por ejemplo, cosas que yo le reconozco a este gobierno es que qué bueno que disminuyó la publicidad oficial en los periódicos y los medios impresos, sobre todo porque sí se había creado una burbuja ficticia donde había sueldos, o sea, a nadie le puedes pagar 800,000, 500,000 pesos por escribir en un periódico. O sea, yo creo que ni siquiera Vargas Llosa, porque no todos los artículos que puedes escribir diario son piezas magistrales de análisis político y de literatura. Entonces yo creo que sí, durante mucho tiempo los periódicos recibieron demasiada publicidad, eso provocó esta inflación ficticia de los salarios a los colaboradores y demás, y obviamente cuando se empieza a cortar, pues un periódico para sostener 4 o 5 plumas que ganen arriba de 500,000 pesos, pues tendría que vender cientos de miles de periódicos, lo cual no sucede en México. Yo creo que ahorita se está reequilibrando, bueno, viene una crisis económica importante, no sé qué vaya a suceder ahí realmente con los medios impresos, pero hasta antes de la crisis por el coronavirus, a mí me parece que haber vuelto otra vez como a niveles normales de pagar colaboraciones bien, pero sin estos excesos, porque se sabía de las plumas, Lorenzo Meyer en el Reforma, Jan Meyer, o sea, todos estos intelectuales que cobraban muchísimo, que desde luego tienen el derecho de cobrar, claro, pero ¿quién paga? El periódico. Y los periódicos, ¿cómo se sostenían? Con publicidad oficial, que era un gasto increíblemente absurdo. Pero creo que ese no es el punto, te estás metiendo con una relación patronal que es privada. Si uno cobra y el otro decide pagarle, pues allá ellos. No, porque ni siquiera es equitativa. Fíjate que este gobierno retiró el apoyo a los periódicos, menos a uno. Exacto. Que hasta se rescató de una crisis económica impresionante. Los periódicos siempre han sido muy mal pagados, Alejandro. Mario lo sabe porque ha estado la mitad de su vida en ese medio. Periódicos malditos. No, bueno, yo sé que sí. Y claro, el medio privado tiene si yo quiero regalar mi dinero como medio privado a 2 o 3 columnistas, estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde salía ese dinero? De esta publicidad oficial, que era verdaderamente excesiva, por eso se podían pagar esos sueldos. Y ahorita ya todo el mundo es como a tabula rasa, como dicen, si bien te va. Pues no sé si ganamos, porque tenemos columnistas muy valiosos. Aquí tenemos publicaciones que se mataron y que eran muy valiosas. Hablábamos hace poco de cuando se peleaban algunos. Yo me acuerdo del Siempre. Era indispensable leerlo. Era una revista de mucha calidad y en el que realmente ayudaba a la formación de criterios. Y eran artículos de análisis. Profundo. Eran
tesis que se ponían ahí en los temas más profundos y más interesantes. Después, cuando llega la nueva administración de siempre, la primera instrucción es: todo lo que no se pueda decir en una cuartilla no vale la pena decirse. Fue la instrucción que recibieron los colaboradores. Entonces, imagínate, ¿no? Aquellos artículos profundos, pues del propio Blanco Moreno, que a veces le daban hasta 4 planas enteras del siempre, y no se diga, pues, muchos otros. Indalecio Prieto tenía una colaboración, pero de tesis política y todo el tiempo. Sí. Y muchos más. Yo sí creo que el gobierno debería de invertir en los medios, claro, sí, con transparencia, con equilibrio, como si fuera un anunciante más. Así es. Sí, y hacerlo en todos los diarios, en todas las publicaciones, porque eso es muy importante, que lo lean los de un diario y los de otro. Eso es importante, vas realmente informando, no deformando. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí debería invertir el gobierno, no esas cantidades estratosféricas que antes era, porque me parece que sí era un exceso, pero todo se arregla como siempre con transparencia, porque también se satanizó el que el gobierno apoyara, y había muchos anuncios que eran la cartelera de Conaculta, el INA haciendo el descubrimiento, el Festival Cervantino, es decir, no era una cuestión, el famoso chayote del que tanto se habla, ese no lo podíamos saber, pero este tipo de cosas de obra pública, de lo que hacen los diputados, de lo que hacen los senadores, que a veces quizá nos parezca que es dinero desperdiciado, pero si lo transparentas, entonces se vale. Creo que ese es el meollo del asunto, sean 1,000 o sean 10. Creo que aquí el problema es que también se satanizó demasiado el asunto. Es que el gobierno gastaba mucho. ¿Gastaba mucho? Sí gastaba mucho. Pero mucho de eso se podía perfectamente ubicar en qué, cómo y cuándo se había gastado. Pemex pagaba las contraportadas de, por ejemplo, casi todas las revistas en México. Solo de plano aquellas que se mostraban muy hostiles al gobierno, a veces se les quitaba, pero no siempre. Pues... Yo recuerdo, por ejemplo, Política nunca tuvo publicidad oficial, eso pero era una decisión de la revista, que se vendía muchísimo, tenía una circulación notable, y pues el mayor trofeo de muchos escritores y periodistas de entonces era tener la colección completa de Política, el de Manuel Marcué Pardiñas. Excelente la calidad de los artículos y los cartonistas y todo era. Pero claro, era qué horror, era el comunismo puro, ¿no? Hasta la redacción me encantaba, estaba muy bien cuidada, perfectamente. No había erratas, no había gazapos, no había nada. Pero hay hasta un semanario que tiene unos insertos del gobierno, un semanario político que dice uno, bueno, ¿y por qué tanto?